Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Guerrero, autora de los libros ¿Por qué mis padres no me aman? Y Por tus hijos te conocerán. Y me gustaría platicar con ustedes acerca del niño interior y cómo se forma el niño interior de cada hijo. Nosotros todos somos hijos, pero también para aquellos que son padres, cómo influye su relación con sus hijos en el niño interior que se está formando en ellos. Es bonito hablar de esto porque nos lleva a la comprensión acerca de nosotros mismos, de por qué reacciono como reacciono, por qué me enojo, por qué hay cosas que me irritan, por qué hay cosas que me agradan, por qué hay cosas que yo siento que las demás personas me están haciendo y también, por ejemplo, por qué repito con mis parejas lo mismo de siempre, o sea, por qué me tocan todos iguales. Bueno, una cosa muy importante que hay que saber todos es, el niño interior se va formando cada día con las experiencias que cuando somos pequeños vivimos. Quiere decir, todas las experiencias que tenemos durante nuestra infancia influyen de alguna manera para que nosotros tengamos ese niño interior. Es bonito saberlo, es importante saberlo, porque yo como mamá, cuando me doy cuenta de que cada vez que yo le grito a mi hijo, cada vez que lo regaño, cada vez que lo rechazo, y tomo la conciencia de que se va a quedar ese grito, ese menosprecio que yo le pudiera hacer a mi hijo, ese rechazo, ese pellizco que le di en su interior, entonces yo como mamá puedo tener más eh, poder a la hora de decidir qué es lo que yo quiero que mi hijo tenga dentro de sí. Desgraciadamente, somos una sociedad en donde todavía hay muchísima violencia y donde el maltrato hacia los niños está bien visto, es aceptado. Con frecuencia me ha tocado a mí ver en programas de televisión, en lecturas, en cualquier tipo de periódico o revista, muchísimo ocurre que hay padres que incluso llegan a asesinar a sus hijos. Y es poco, realmente poco, lo que nosotros podemos darnos cuenta de un niño que está siendo maltratado dentro de su casa. Los casos graves de maltrato los encontramos a través de los medios de comunicación, pero es muy difícil que nosotros como sociedad nos demos cuenta, a menos de que, por ejemplo, ahí esté una persona atenta a lo que ocurre en la casa del vecino, que oiga con frecuencia gritos y oiga llantos y todo. Esta persona se puede dar cuenta de lo que está ocurriendo fuera de su propio hogar. Pero de otra manera es muy complicado, no nos damos cuenta si hay un padre que está maltratando a sus hijos, de una madre que los golpea, que los hace llorar, que los pellizca. Y desgraciadamente hay una situación más, está bien visto. Es aceptado que una mamá, que un papá le pegue a un niño, le dé una nalgada a su hijo porque tiene miedo de que se eche a perder el niño. Y esto como sociedad es una de las violencias más aceptadas y es importante que nosotros nos demos cuenta de qué forma alentamos incluso que al niño se le dé una nalgada porque pensamos que le estamos haciendo un favor. Y hay una situación todavía más grave y que como seres humanos que queremos amarnos a nosotros mismos debiéramos de tomar muy en cuenta. He escuchado muchísimo en los programas de televisión a donde voy o por ejemplo aquí en las redes sociales cuando unas personas me pueden comentar, Raquel, es que yo pienso que es bueno que a un niño le pegues porque por ejemplo si a mí no me hubieran dado los chanclazos que me dieron, yo no sería la persona que soy ahorita. Si a mí no me hubieran golpeado, si a mí no me hubieran cacheteado, si a mí... Y relacionamos los golpes y la violencia y el maltrato con la formación de una persona sana, que se ame, cuando es todo lo contrario. Y generalmente a mí me gusta contestar así, bueno, es que tú eres la persona que eres a pesar de los golpes, a pesar de la falta de confianza que tenía tu mamá en ti para que tú pudieras crecer y de madurar de una manera sana, a pesar de la violencia que tu papá pudo haber ejercido contra tu mamá y contra ti, contra tus hermanos, tú eres la persona que tú has logrado ser ahora. Es a pesar de, no gracias a. La violencia, el maltrato, el acoso hacia los niños siempre tiene consecuencias, siempre.
Y cuando un niño vive en un hogar en donde hay maltrato hacia su ser, cada vez que yo pellizco a un niño, cada vez que le grito, cada vez que le digo que él está mal, eso se está acumulando en su interior. Se está acumulando en su interior, y aunque el niño de momento no tenga un recuerdo, bueno, más bien el niño al crecer no tenga un recuerdo de cada pellizco que le dieron, la frustración, el enojo, la culpa, la tristeza que él sintió debido a esos, pareciera que un pellizco no es nada, pero el niño se siente muy frustrado, el niño se siente muy triste, el niño cree que cuando le pellizcan le están haciendo un favor realmente y piensa que es una persona mala porque ¿a quién golpeas para corregir? Entonces él se convence de que está mal. Y esas heridas que ocasionan, que pareciera que son correctivos, en realidad se están quedando dentro de nosotros y nos están implementando unas semillitas, se puede decir, que cuando yo crezca, yo voy a pensar que si no me pellizcan, que si no me pegan, que si no me gritan, yo no entiendo de otra manera. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a estar susceptible a la gente. Si, por ejemplo, yo tuve unos padres que intrigaban de hermanos con mis hermanos y hablaban mal de mí, hablaban mal de mi hermana y hablaban mal de mi otra hermana y de mi hermano y nos ponían los unos contra los otros, yo voy a ser una persona que va a desconfiar en el medio, por ejemplo, laboral, en donde yo me ejerza mi trabajo, porque yo voy a pensar que la gente siempre está intrigando unos contra los otros. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a pensar? Porque esto es lo que conozco. Así es como creo que son las personas. Papá y mamá son un referente de lo que es el mundo. Y si papá y mamá son intrigosos, traicionan, se burlan de la confianza que tenemos como hijos, yo cuando salga al mundo yo voy a pensar que la gente es así. Y voy a pensar que la gente es intrigosa, que va a traicionar mi confianza. Yo voy a pensar que todos los seres humanos son de la misma manera y voy a tener mucho miedo de relacionarme con ellos, de hablar, de confiar. Si mi papá o mi mamá me dicen que no vale la pena quererme, que soy malo, que soy tonto, que soy tonta, que soy cualquier adjetivo calificativo que me quieran poner, en donde me insulten y me hagan sentirme mal por ser quien soy, cuando yo salga al mundo, yo voy a estar muy necesitada de aprobación, muy necesitada de que alguien me diga que puedo ser amada, porque como yo no me amo, yo voy a querer que alguien más afuera me lo diga. Y lo que va a ocurrir es que yo voy a ser una persona sumamente manipulable y me voy a poner de alguna manera en una situación muy vulnerable en la que la otra persona puede hacer lo que quiera conmigo, porque yo voy a estar tan hambrienta de sus palabras donde yo me sienta bien, que voy a permitir que me diga lo que sea, que me ofenda, que me ridiculice, con tal de que yo en algún momento escuche una palabra bonita. Así es como nacen las personas que están hambrientas, que pudiera ser, estamos hambrientas de aprobación. La aprobación es un hambre muy grande que existe en el mundo. Desgraciadamente se pudiera evitar si los papás les dijeran a sus hijos por qué los aman, lo valioso que son. Pero suele suceder lo contrario. Si el niño no saca las mejores calificaciones, me enojo. Si el niño no viene con 10, me enojo. Si yo por ejemplo soy una pintora y yo quiero que mi hijo pinte y mi hijo nomás no se le da, entonces yo lo rechazo, yo siento que mis expectativas hacia él, pues él como que no las cumple. Y entonces me ofendo por quién es mi hijo, lo rechazo, no le doy aprobación y con eso mi hijo empieza a sentir que no vale la pena amarlo. Gran cantidad de dolor que nosotros como seres humanos tenemos acumulado en nuestro interior se debe a que no fuimos amados, no fuimos respetados, fuimos agredidos. La generación anterior a la mía, que es la generación de mis padres, es una generación educada a fuerza de mucho maltrato, de muchos chanclazos, de cintrazos. He escuchado, por ejemplo, gente en la revolución que incluso a balazos, ¿sí?
Tengo por ahí un conocido que decía, es que mi papá sacaba la pistola y nos balaceaba a mí y a mis hermanos en los pies y órale, camínale, córrele, haga lo que le estoy diciendo. Y ¡fum! Ahí van los balazos y nosotros nada más corríamos para que no nos tocara. Imagínense lo que te está diciendo tu padre cuando te trata de esa manera. Te está diciendo que tu vida no le importa. Y cualquier ser humano que se ha tratado de esa manera va a crecer con un miedo horrible, incluso hasta hablar, ¿sí? Puede ser un ser humano también que actúa mucho a la defensiva, que grite, que ataque, que se sulfure, que se enoje, que viva demostrando que es muy feroz, muy enojón, para poner una barrera entre sí mismo y los demás. El niño interior es un ser vulnerable que habita dentro de nosotros, por allá en nuestro inconsciente, que está listo para aparecer, listo para mostrarse cuando yo creo que alguien me está haciendo algo. Suelo actuar a la defensiva y muchas veces ni siquiera entiendo por qué. Y hay muchas maneras de reconocerlo, por ejemplo, en los demás. Por ejemplo, una persona que constantemente está diciendo que el otro está mal, que el otro es una persona mala, una persona, por ejemplo, que envidia muchísimo. Si yo siento mucha envidia en mi interior, quiere decir que yo tengo falta de confianza en mí para lograr hacer lo que el otro sí está pudiendo. Por ejemplo, dos estudiantes. Un estudiante tiene mucha envidia, mucho coraje por una compañera que todo se le da, que puede muy fácil, que puede trabajar, que todo se le pega y que no necesita a veces ni estudiar para sacar buenas calificaciones. Y la otra estudiante, la compañera o el compañero que tiene mucha envidia, en realidad lo que ocurre es que esa compañera que saca buenas calificaciones le está reflejando la frustración que siente en su interior por la expectativa que tiene de lograr lo que sea que yo me esté exigiendo o que esa persona se esté exigiendo y le está costando mucho trabajo. Y entonces es donde empieza el rechazo hacia sí mismo. Pero como yo no voy a aceptar que tengo rechazo hacia mí, entonces le tengo mucho coraje a la otra persona que sí puede porque yo no puedo. Cuando yo, por ejemplo, si yo fuera una maravillosa corredora, que yo sé que en un momentito recorro maratones o cientos de metros y soy muy buena para correr, es muy difícil que yo sienta envidia de una persona que no corre tan rápido como yo. Sin embargo, si yo me esfuerzo y veo que yo no puedo superar cierta velocidad y veo, de pronto llega una persona que sí puede y me deja atrás con una facilidad, toda la frustración y el enojo que tengo contra mí por no lograr las expectativas que yo tengo como persona, voy a canalizarlo, voy a sacarlo a través de la envidia contra aquella que sí lo está haciendo. Y eso habla de mi niño interior. De mi niño interior, donde me dijeron que yo tenía que ser como los demás pensaban que yo debería de ser. Por ejemplo, papá y mamá. Cuando mamá y papá me dicen, ay, mi hijita, pues es que tú por más que te esfuerces nunca vas a poder sacar un 10. Ay, mi hijita, pues es que tienes que reconocer, a ti no se te da correr, pues es que no te ves, tienes 2 piernas izquierdas. El enojo que siento contra mí, por eso que estoy huyendo, el enojo que siento se transforma en un coraje y un resentimiento hacia los demás, que yo pienso que sí pueden. Pero yo pienso entonces, para ayudarme a no verlo, mi ego, que el otro es el que está mal, que el otro está haciendo trampa, que el otro está aprovechándose, que el otro, que la muchacha se acostó con no sé quién para llegar al puesto que tiene. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a culpar a los demás, porque el mundo no es como a mí me gustaría que fuera, en realidad lo que está ocurriendo es que yo no estoy viendo mi interior. Y yo no estoy dándome cuenta que yo soy quien me estoy poniendo mis propios límites debido a lo que yo estoy escuchando de mí.
Cuando yo empiezo a darme cuenta que esto es lo que está ocurriendo y que cuando yo siento mucho enojo contra una persona y me detengo un momento y jalo este enojo, a ver, yo estoy sintiendo mucho enojo contra Juan, pero a ver, ¿qué pasa? Y veo mi enojo y me doy cuenta que mi enojo es causado porque mamá siempre prefirió a mi hermano y a mí no, y yo por más que me esforzaba, yo le echaba ganas y yo llegaba con todo mi amor hacia mamá y mamá no me ponía atención. Y, ay, mija, pues sí, hombre, pero tu hermano es maravilloso, tu hermano es lo mejor que existe. Luego, cuando estoy en el trabajo, Juan está representando a mi hermano. Y yo tengo mucho coraje con Juan, porque Juan sí destaca y puede llegar a escalar hacia el puesto que yo quisiera tener. Y entonces, en vez de ver que yo fui alimentada emocionalmente de una manera tóxica y ponerme en paz con esa historia, para yo decir, no, es que Juan tiene derecho a salir adelante, pero yo también. Y yo voy a demostrar porque yo puedo, yo tengo unas ideas diferentes, yo tengo unas ganas de progresar, yo tengo un aliento que me impulsa a seguir, a seguir, a seguir. Y dejo a un lado todas aquellas ideas que tenía mi mamá de que mi hermano era mejor que yo. Y empiezo a trabajar en yo, conocer todo lo que a mí me agrada, todo lo que existe en el mundo, a lo que yo puedo aportar mi granito de arena, y me enfoco en trabajar en mí y en estar bien por mí. Es donde empieza a sanar mi niño interior, porque la única persona que puede sanar mi niño interior soy yo. Me gustaría mucho poder dejar muy claro, ojalá que esté sucediendo, cómo todo lo que yo como madre o como padre le digo malo a mi hijo de mí, cada desaire, cada rechazo, cada crítica, cada comentario, ay, mijito, es que estás bien tontito, mijo. Eso es una semilla que va a lograr que la autoestima de mi hijo en algún momento quede completamente destruida. Algo que los padres a veces nos mueve un poquito es hacernos responsables de lo que nosotros estamos poniendo en nuestros hijos. Y dejar atrás esa idea de que un niño nació malo. Ay, no, es que este niño me salió, ay, es que verás cómo me salió rebelde esta criatura. Es que es bien contestón, me salió tan rebelde, tan grosero. Es que ¿por qué te hiciste tan grosero, mijo? Pero si yo como mamá, constantemente cuando mi hijo trata de hablar, yo le digo, es que tú qué sabes, cállate. ¿Tú qué tienes que decir? Es que este niño siempre está ahí con sus comentarios. Cuando mi hijo llega a la adolescencia, mi hijo está alimentado con eso y probablemente tiene enojo conmigo. Y una de las maneras en las que se manifiesta el enojo de un hijo es a través de ser grosero con los papás. Si un hijo está muy molesto con sus padres porque nunca le dieron su lugar como hijo, porque los papás lo rechazaron, lo criticaron, lo callaron, se burlaron de él, lo atacaron porque era pequeño, el hijo cuando crece, cuando es un adolescente y siente que ya puede ejercer su voz, poner su voz ahí en una familia en donde ya puede ser escuchado, se va a convertir en una persona grosera, en una persona enojada. Pero además ese niño, ese adolescente, va a ir cargando esa herida. Va a ir cargando esa herida durante toda la vida. Y es donde, ¿y tú por qué no hablas en el trabajo? Es que yo tengo miedo de que si hablo, se burlen de mí. Pero es que nadie se burla, tú tienes muy buenas ideas. Pues sí, pero en mi interior está el inconsciente, está un niño por ahí, recordando que cuando yo aportaba una idea, mis padres se burlaban de mí, me rechazaban y me decían, ¿tú qué sabes? Si tu hermano siempre es mejor. Tú estás mal, tú estás tonto. Es que, mijo, tú nomás a golpes entiendes. Y ahí va la muchacha a buscar al marido que le va a pegar porque ella nada más a golpes entiende. Y cuando desgraciadamente se topa con aquel que le va a pegar, la va a maltratar, en vez de ella reaccionar desde un principio y reconocer los signos que está mostrando esta persona de ser un violento, de un tóxico,
ella no los puede reconocer porque al contrario, los identifica como conocidos. Pues mi mamá siempre me trató así, mi papá siempre me dijo que así entendía yo. Entonces, si viene esta persona y me dice, es que contigo no se puede, tú no entiendes, y yo voy a creer que es verdad. Yo voy a creer que es verdad. Y va a ser muy difícil irme. Porque no voy a decir, caray, mi papá siempre me trató con respeto. Mi mamá siempre me dijo que lo que yo decía, yo sabía de lo que estaba hablando y que yo era una luchona y yo quería aprender. Y este hombre viene y me está diciendo que yo soy un inútil. No le creo. Porque yo tengo buena autoestima, porque mis padres me hablaron bien de mí. Eso no ocurre. Ocurre justo lo contrario. Mis padres me hablan mal de mí y yo busco y me encuentro una persona que me habla mal de mí. Porque si me encuentro una persona que me habla bien de mí, no le creo. Digo, ¿qué le pasa? No sabe no sabe lo que está diciendo. Si supiera cómo soy realmente. Por ahí leí un día una frase que decía, basta con que tú le digas a un hijo, con que le hables mal de sí mismo, para que esa voz que tú le hablaste mal se la va a llevar toda su vida y va a ser esa vocecita interior que le va a estar hablando de sí. No puedes salir adelante, no puedes triunfar, no puedes cuidar tu salud, tú no vas a llegar a ningún lado. Es esa voz que está esa persona escuchando, que en un pasado nuestros padres depositaron por ahí. Cada vez que yo deposito semillas de dolor en el corazón de mis hijos, su niño interior no la olvida, porque los niños no olvidan. Su niño interior se forma de eso. Cada humillación, cada rechazo, cada grito, cada ofensa es su niño interior. Está quedando marcado. Su niño interior está quedando con esa autoestima destruida. Y luego, cuando se convierta en un adulto, le va a costar muchísimo trabajo darse cuenta y sanar. Darse cuenta que no merecía un trato así. Que todos cuando nacemos somos luz. Que todos cuando nacemos somos amor. Que todos cuando nacemos venimos de un lugar perfecto. Y en nuestro interior, un bebé te refleja amor, te refleja ternura, porque eso es lo que hay y eso es lo que tú tienes también dentro de ti. Pero cuando un ser humano no nos refleja amor y ternura, es un momento de analizar qué es lo que está pasando con mi interior, con mi historia, porque esta persona cada que la veo siento como que la rechazo. Bueno, probablemente voy a encontrar rechazo en mi historia. Es importante, muy importante como papás, educar con la conciencia de que estamos educando un espíritu y que no nada más las buenas calificaciones cuentan. De hecho, si nosotros damos buena autoestima a nuestros hijos, en algún momento ellos van a amar la escuela, amar estudiar, amar leer, porque a un ser humano con una buena autoestima le gusta crecer, le gusta ser una mejor persona, va detrás de eso. Y es mucho más fácil cuando papá y mamá confiaron en mí, cuando papá y mamá creyeron en que yo podía, cuando papá y mamá me dicen que soy un fracaso, que no estoy destinado a ser feliz, que voy a ser infeliz a todas las personas que se atrevan a quererme, yo lo creo. Y entonces me odio a mí misma y no soy capaz de dar amor después. Esta es una reflexión que yo quería regalarles. Vamos a seguir hablando del niño interior y sobre todo de cómo sanarlo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden mis libros, Por tus hijos te conocerán y Porque mis padres no me aman. Y en este libro, Porque mis padres no me aman, vamos a hablar más adelante de este libro y de cómo sanar las heridas que nos ocasionaron nuestros padres. Papás, mamás, cada vez que ustedes vayan a lastimar a un niño, recuerden, están poniendo semillas de dolor. Y eso le va a costar muchísimos años a sus hijos sanar. Gracias y les mando un muy grande abrazo.